¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha, hoy con Gisela Turacini y Eurico Campano. ¿Cómo estáis ambos dos? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis, chicos? Muy bien. Encantados de volver a coincidir. ¿Cómo estáis? Oye, bueno, seguimos con estos capítulos que yo creo que es la demostración definitiva básica de que nos gobierna una mafia. Nos gobierna una mafia, esa es la realidad. Y en este caso le ha tocado, como era de prever además, y ya se había advertido desde hace algunos tiempos, y desde hace algún tiempo, y circulaba por ahí esta historia, pues la guerra sucia del PSOE contra la UCO de la Guardia Civil, ¿no? Hoy vamos conociendo cosas, ayer ya estuvimos con este tema, y vamos conociendo alguna otra cosa, porque ayer nos decían, no, bueno, es que esta Leire, con Teijelo, con Pérez Dolcet, se reúnen con el empresario este Hamlin, que tiene una petrolera, es la parte de los hidrocarburos, ¿no? Pero es que esta también es tan torpe que se reúne hace nada, antes de ayer prácticamente, hace un par de meses, en una cafetería de Leganés, con el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo, que era que hay que decirlo, está colaborando. De hecho, toma nota de todo lo que le cuenta esta y a continuación nos hemos enterado todos. Está colaborando porque se ve el comandante Villalba, se ve que lo van a empurar hasta arriba, ¿no? Entonces, Leire Díez, pues sabemos que prometió al comandante imputado del caso Koldo ser asesor de la directora general de la Guardia Civil, si daba pruebas contra la UCO, quería basura contra la UCO. Y en uno de los audios, además, se oye a la propia Leire Díez, ha dicho hoy Paje, está clarísimo que habla en nombre del gobierno y del PSOE, no hay ninguna duda. Pues decir que Mercedes González, o sea, la directora general de la Guardia Civil, quiere cargarse la UCO. Venga, Eurico, empieza tú. ¿Nos gobierna una mafia? Bueno, pues es que, a ver, ¿por dónde empezamos? Lo primero, si para este tipo de misiones basura, el Partido Socialista, todo el material humano que tiene, son aficionadas de pueblo de Portugalete, como si fuera de Sos del Rey Católico, o de Cartagena, me da igual, no quiero enfadar a nadie, como la paisana esta, es que están realmente mal. Si don Alfredo Pérez Rubalcaba, que Dios lo tenga en su gloria o donde lo tenga, a los muertos hay que dejarles en paz, levantara la cabeza y viera en manos de qué aficionados han caído las cloacas del Estado, les pegaba de gorrazos a todos y después se volvía otra vez al sueño eterno. Vamos a ver, la grabación, lo primero, la grabación hasta, o mejor dicho, empezamos por lo último. Le abren un expediente informativo a la paisana 48 horas después, o casi 72 horas después de conocer toda esta mierda y toda esta basura, después de negar, por supuesto, que la conozcan prácticamente hasta que se empiezan a llenar las redes de fotos con Santos Cerdán cenando con Begoña Gómez and Friends, con el propio presidente del gobierno, con Pachi López, porque esta chica debió de vivir media vida en Portugalete, y hombre, Pachi, claro que la conoces, ¿cómo no la vas a conocer? Si es de toda la vida, de ahí de Portugalete y de Baracaldo, ¿cómo no la vas a conocer, Pachi? Además, reaccionó visiblemente incómodo ante la pregunta, pero claro, no puede negar, ¿no? Pasan de negar que la conozcan a decir, bueno, que es una simple militante de base que hablaba por su propio nombre en derecho. Bueno, entonces, si no la conocéis de nada, si era una simple militante de base, si no representaba a nadie, ¿por qué cojones, con perdón, le abrís un expediente informativo? Dicho lo cual, con Leguina, como comentábamos antes fuera de cámara, con Nicolás Redondo Terreros, no gastaron tanto tiempo, les echaron en 10 minutos del partido y se acabó la presente historia. Vamos a ver, aparte de que la paisana no debe estar muy bien de la cabeza, y no es un insulto, lo digo con respeto, pero como constatación de un hecho, lo de, no sé, esto no somos profesionales, no sé si esto es un trastorno de personalidad, un delirio de grandeza, yo te pongo un fiscal, coge un avión, lo llevamos a Dubái, yo pongo a tu disposición a la agencia tributaria, yo pongo a tu disposición a la abogacía del Estado, yo te voy a hacer a ti, al otro que la lleva a un bar de Leganés y la graba la Guardia Civil, la graba el CNI y la graba la madre que parió a Paneque, es decir, que no era todo Dios, claro, precisamente sí. Fíjate, todo de todos Dios. modos, ahora iremos, si te parece, pero fíjate si te parece por partes, porque ahora iremos a esa parte interna del partido, pero Gisela, claro, lo que hay aquí claramente es un objetivo claro que es el partido del gobierno desprestigiado, tratando de buscar basura contra estas personas que estamos viendo ahí en otras operaciones, que son los miembros de la UCO. Y la propia Leire Díez le dice, no, es que la directora general está dispuesta a cargarse la UCO, si es necesario, porque el comandante, el teniente coronel Balas, como os conté estos días, que es el jefe del departamento económico de la UCO, es el que está investigando a Begoña Gómez, a David Sánchez, al fiscal general, a todos estos. Es que es muy mafioso, Gisela, Bueno, esto.
Totalmente, chicos. Bueno, es que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Yo creo que esta frase resume con precisión el momento político que estamos viviendo, el momento político que está viviendo el PSOE y España, ¿no? El caso Coldo ha dejado de ser una simple investigación sobre contratos Mm. durante la pandemia, se ha convertido en una radiografía del absoluto sistémico del poder en España, ¿no? Con derivadas que llegan al mismísimo núcleo del gobierno, ¿no? Por si fuera poco, los audios de Leire Díez, como comentábamos y como comentabais vosotros y como comentaba mi compañero Rico, pues revelan intentos de influir en la Fiscalía y de buscar trapos sucios contra el jefe de la UCO, una maniobra que huele a operación de Estado más propia, pues, ¿cómo os diría?, de la mafia siciliana, ¿no? Que de un equipo de representantes al servicio de los ciudadanos, que os olvidáis que estáis al servicio de los ciudadanos y no al revés, queridos, ¿no? Mientras tanto, pues yo creo que el gobierno responde con negaciones, dimisiones por motivos personales, ataques indirectos a la Guardia Civil. Estamos ante un abuso de poder de manual. Y yo no diría de manual, porque esto no está escrito, señores, lo están escribiendo ellos, ¿no? Lo que vemos no es una desviación del sistema, es un sistema tal como funciona cuando el poder no tiene límites. Rothbard lo explicó. El Estado usa su maquinaria para proteger a los suyos y castigar a quien lo investiga. Lo están haciendo de manual, lo están haciendo de manual, ¿no? Hayek lo advirtió también, cuando el poder político se concentra, la libertad desaparece, señores. Así que mucho cuidado. Y mi querido Huerta de Soto, Eurico, que nosotros siempre hablamos de ello, de nuestros libertarios, el intervencionismo corrompe desde dentro, ¿no? Y en este caso, pues no se trata solo de corrupción, sino de cómo el Estado se convierte en un instrumento de impunidad y de privilegios, ¿no? Y si eso no indigna, es que la democracia ya está enferma. Por lo tanto, lo de los audios filtrados... Dime. No, ahora iremos precisamente un poco a todo eso, porque realmente lo que hay, Eurico, es un plan claramente de atacar a la Guardia Civil, pero en esa mafia ya iremos al equipo este de, digamos, de fontaneros sincronizados de la guerra sucia, ¿no? Pero Leire Díez, hoy por ejemplo vamos sabiendo, ¿no? Claro, hay objetivo de esta individua y de sus compinches, no solo en la UCO, no solo en periodistas, porque es una friki por lo visto de los audios de Villarejo y lleva toda la vida buscando a ver si puede contra un periodista, contra otro periodista, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, ofreció vídeos sexuales a algún medio del fiscal Grinda, que es un fiscal anticorrupción que trabaja mucho con la UCO, de la Guardia Civil precisamente, y que entre otros asuntos, que es objetivo y obsesión de Junts, por ejemplo, socio del gobierno, y objetivo del PSOE porque entre otras cosas investigó el 3%. Famoso, pero es que están en este nivel de ir ofreciendo vídeos sexuales que no han afectado, porque esto lleva muchos años, ¿verdad, Eurico? Esto de este vídeo famoso. Porque no los quiere nadie, ahora sí. No, perdona, Vicente. Y el fiscal no quiere Grinda nadie. ha seguido trabajando con la UCO, pam, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, le da igual. Lo cual demuestra, digo, por ir al caso concreto del ofrecimiento de ese vídeo, que no lo hemos visto ni sabemos, ¿no? Pedro J. sabrá y los compañeros del Español sabrán qué tipo de vídeos exactamente, pero si es el que nos tememos, los que ya llevamos unos cuantos años en este asfalto, pues debe ser el mismo vídeo que lleva circulando más de una década, pongamos 12, 13 años, del fiscal Grinda, que efectivamente, pues claro, no lo hemos visto, pero oye, la rumorología de Madrid, ese vídeo lo han ofrecido 50.000 veces, otro tipo de mafiosos que trabajaban para otros poderes políticos de la época, y claro, ahora llegan estos al Español, además se lo van a dar a Pedro J. Yo confieso, lo digo con respeto, el Español no es uno de los medios que yo más frecuente, ¿no? Por tanto, no he leído la información, que la firma un amigo mío, al que respeto mucho, que es Arturo Criado, pero vamos, es que no me falta leer muchas veces las cosas porque me las imagino. Demuestra que estos son como niños a la hora de ir a ofrecer ese vídeo. Digo que son como niños, lo remarco, a la hora de ir a ofrecer ese vídeo o ese presunto vídeo del fiscal José Grinda, nada más y nada menos, de nuevo, repetimos, que a Pedro J. Ramírez, ¿no? Estas películas ya las hemos visto. No son precisamente, vuelvo a repetir, los lápices más afilados del estuche. Luego, además, hay una cosa que sí quiero decir, porque viene a cuento también uno de los flecos colaterales de los 1.500 que están surgiendo los últimos 3 días, sería la existencia de una presunta sociedad radicada en Ginebra
en la cual participarían pues Víctor de Aldama y nada menos que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana. La información que yo tengo, hasta donde yo sé, eso es un bulo, eso es un fake o es una información incorrecta y es una información que le suministra este hombre, este empresario, bueno, aquí llamamos empresario a cualquiera que está en Dubái, porque entiendo que está huido de la justicia o algo similar, el señor Hamlin, y que trabaja para Aldama o trabaja con Aldama, y es un dato que le suministra a estos pobrecitos parvenís para que entren al trapo y se suelten el pelo. Hay que ser muy, voy a ser suave, pues no estoy en mi casa, hay que ser muy tonto, pero muy tonto, con ventanas a la avenida haciendo chaflán, así de grandes, para en una grabación en la que participan 7, 8 personas, deslizar ese tipo de afirmaciones, hacer ese tipo de propuestas, poner un avión y un fiscal a disposición de un tío que está en Dubái, que le debe más de 200 millones de euros a la Hacienda Foral de Navarra, etcétera, etcétera, sin sospechar que te están grabando, no solamente te está grabando quien parece que lo grabó, parece presuntamente que fue el de Dubái, porque atended a la grabación, al de Dubái se le oye de puñetera madre y la calidad del audio de los otros pues es bastante más deficiente. Está clarísimo. Verde y con asas, ya sabes o puedes intuir quién lo grabó y quién lo ha distribuido y quién tenía ese vídeo, que era el propio Víctor de Aldama, y lo cual nos lleva a otra conclusión, por resumir mucho, y es que de momento Aldama no ha mentido. Nada de lo que ha dicho Víctor de Aldama, de lo que anunció desde su primera comparecencia, se ha demostrado erróneo. De hecho, esta reunión tiene lugar... Claro. De hecho, esta reunión tiene lugar en febrero y es en marzo, al mes siguiente, cuando Aldama anuncia en el programa de Ana Rosa que mostrará vídeos y pruebas y dice que tiene más sobre esta historia, ¿no? Ahora, esto de los vídeos sexuales, ¿verdad, Gisela? Pues para intentar amedrentar a un fiscal... Es que, bueno, es un poco lo mismo, pero es que es muy de mafia, muy mafioso. Y además, si es efectivamente uno que lleva muchos años por ahí... Si es el que pensamos que es... En fin, hay que decir una cosa, hay que ser tonto, además, hay que ser muy tonto, porque decía lo del español eurico porque van al español, que lo dirige Pedro J. Ramírez, y resulta que Jacobo Teijelo, uno de los implicados en este grupillo de guerra sucia con Leire, fue el abogado de Exuperancia Rapú. Exuperancia Rapú fue una señora que usaron hace muchos años en un montaje de vídeo sexual en los años 90 contra Pedro J. Ramírez. Entonces, claro, es que fueron precisamente, este es el abogado Jacobo Teijelo, que es un personaje, básicamente, que es un abogado al servicio del PSOE desde hace muchísimos años. Un personaje que aparece ahí detrás. Ven ustedes, por ejemplo, la declaración del ruso Friedman, asociado con Pérez Dolcet y luego en conflicto con Pérez Dolcet en la Audiencia Nacional, que está por ahí detrás sentado este señor. En fin, es un grupo que ya el propio Víctor de Aldama había anunciado hace tiempo que estaba trabajando en el PSOE, como hace mucho tiempo también el propio periódico El Confidencial pues dijo que Leire Díez, por encargo de Santos Cerdán, Gisela, se dedicaba había creado una especie de mini grupo en Ferraz, sin sueldo en Ferraz, dice, no tiene sueldo en Ferraz, bueno, pero la hemos visto entrar y salir de allí como Pedro por su casa para buscar basura de periodistas, de jueces, de fiscales, pues eso, ¿no? Gisela, un sistema absolutamente mafioso, pero además muy cutre y muy malo. Totalmente, no deja de ser irónico como Aldama les ha tirado el cebo con, como estáis contando, ¿no? Son muy torpes también haciendo uso de videollamadas, como contaba Eurico, tal y como nos ha venido contando Aldama y demostrando que las puñaladas empiezan, que con estas puñaladas empiezan a rodar cabezas, ¿no? Hablamos del comando del poder, ¿no? Aquí no hablamos de casos sueltos, perdona, ¿no? Esto tiene nombres y apellidos, tiene una estructura, se llama Leire Díez, se llama Jacobo Teijelo, Javier Díaz Pérez Dolcet, como estáis comentando aquí bien mis compañeros de OK Diario, gente que no actúa por cuenta propia, sino están como parte de una maquinaria, ¿cómo os diría, compañeros? Yo diría que están perfectamente engrasada, una maquinaria engrasada para manipular, para presionar, para silenciar y destruir a quienes suponen una amenaza para el gobierno, ¿no? Estamos viendo cómo el Estado se convierte en una organización jerárquica de intereses cruzados que no protege al ciudadano, sino a la red
que lo ocupa, esa red clientelar que hablamos muchas veces, ¿no? Esto desde la filosofía libertaria es la culminación del Estado capturado por el privilegio, el nepotismo y la impunidad, yo diría, ¿no? Por eso os digo que es una práctica mafiosa que, y lo estabas diciendo tú, Vicente, ¿no? Es una oferta que no podrás rechazar, como decía Michael Corleone. Sí, Una sí, oferta que total, no sí. podrás rechazar. Yo os digo que los audios filtrados de Leire 10, esta Mm. exdirectiva del entorno socialista, yo creo que revelan un intento de obtener información esa comprometedora, ¿no?, sobre el jefe de la UCO. La gravedad del asunto no es solo que se busque manipular una investigación, sino que en las grabaciones se insinúa que se puede influir sobre la fiscalía como si fuera una herramienta partidista. Eso es lo que a mí más me preocupa como ciudadana. Aquí ya no hablamos solo de corrupción, sino de intento de sabotaje institucional desde el propio sistema. Esto es lo que más me preocupa, francamente, como ciudadana, ¿no? Claro, que es que esta Es una tía Eurico maquinaria. prometía el contacto con la abogacía y la fiscalía, pero además con su absoluta ignorancia, porque es muy bestia. Digamos, más o menos es el nivel de María Jesús Montero. Pero decía, no, y además los fiscales viajan. Claro, los fiscales han dicho, oiga, nosotros no viajamos a Dubái con Ya. un fugado de la justicia a hacer acuerdos de conformidad. Es todo muy cutre, o sea, es nivel Es muy. torrente. Todo, Pero muy todo muy grave, no deja, cutre. nivel torrente, pero no deja de ser muy grave porque Es estamos hablando que de una red de corrupción Mm. y de chantaje, una red mafiosa. lo más Es una peligroso, red. Sí. si me Mm. permitís, no es la corrupción, Mm. sino el intento de silenciar o desprestigiar a quienes la investigan. La UCO es una de las Ujú. pocas unidades que todavía gozan de respeto por su independencia, ¿no? Si el poder político comienza a intimidar o controlar a las fuerzas que persiguen el delito, hemos cruzado un umbral muy grave. No, yo creo que esto ya no es un caso aislado, es un choque entre el Estado de Derecho y un régimen de privilegios incrustado en el poder, bajo mi punto de vista, ¿no? ¿Qué sabemos Vamos de a ver, ya que Eurico? De estos Teijelo y sí, Pérez Dolcet, que son dos patanegras también bueno, de hace muchos años, ¿no? estos son Eh, de toda la vida, de toda la vida de Dios, Vicente, tú y yo que llevamos 35 años ya aquí en la trinchera. Por abrir un poco, bueno, decíais antes, es que si no me hago el gracioso, no soy yo. Pero es que leo cosas en redes y siempre dentro de la prudencia, insisto, porque siempre que estoy fuera de casa intento, pues en fin, ser lo más polite posible, ¿no? Es una maquinaria casi tan bien engrasada como la que, según los datos que nos van llegando, que algunos pueden estar exagerados, pueden parecer bulos, otros menos, pero la vida privada de la gente le interesa, pues a la gente les interesará a ellos, casi tan bien engrasada como el trío de la benzina ese que tenían montado entre David Sánchez, el señor Luis Carrero y el señor Miguel Ángel Gallardo, ¿no? Que tenían también muy bien engrasadas todas las bielas y toda la red que tenían los tres, digamos, urdida o tejida, según parece, ¿no? Ya están los tres procesados. Esto es, estamos diciendo, muy grave porque afecta a una institución, a un cuerpo de élite de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se encarga de vigilar y de investigar la delincuencia organizada para poner luego, después, todos los indicios delante de un juez y que sea este el que instruya y después, pues en su caso, se abra un procedimiento, se llegue a juicio oral y se llegue a sustanciar una condena. Es más grave todavía. Preguntaba anoche alguien, y me he vuelto a preguntar yo esta mañana en mi editorial en La Retaguardia, en Periodista Digital, ¿hasta qué punto vamos a seguir tolerando los españoles, la gran mayoría de españoles, salvo los que cobran de ellos, viven de ellos o pertenecen a la Exacto. secta de una forma absolutamente muy cerrada, que estos tíos destrocen, y esto no había ocurrido ni en los últimos años del felipismo, todas y ujú. cada una de las instituciones del Estado? Están destrozando y reventando el andamiaje institucional del Estado, la justicia, la fiscalía, la abogacía del Estado, el Tribunal Constitucional, por supuesto, ya lo han destrozado porque siempre fue de orden político. Parte del Tribunal Supremo. Están destrozando los medios de comunicación que nunca habían sido tan serviles al 80% como ahora. Están destrozando o intentando destrozar a la oposición, a los partidos de oposición, a la única que hay, que es la que substancian el Partido Popular y Vox y el Partido Popular, a callarla y criminalizarla, y en su caso, si pudieran, y esta chica, la tal Leire,
ya hace meses que fue recipendiaria, según supimos, de un encargo de vigilar y fotografiar a periodistas. Yo tengo un compañero, no voy a citar su nombre porque ya es lo que falta, cuanto más alimentemos la caldera peor, al que siguieron alguna noche y al que fotografiaron, etcétera, etcétera. Están dispuestos a destrozar todo el andamiaje institucional del Estado, a detener, a perseguir, a criminalizar, a matar civilmente o, en su caso, si pudieran, incluso a encarcelar a todos aquellos que no sean sanchistas, todo simplemente por un único objetivo, que este fulano siga manteniéndose 6 meses más en la Moncloa y que presuntamente, según estamos conociendo cada día un dato más, todo su entorno, tanto familiar como el del partido, presuntamente siga robando a manos llenas. Pues y hay te voy a 7.700.000 contestar, Eurico. españoles que lo Eurico, toleran. venga, Gisela. Pues te voy a contestar, Eurico. ¿Hasta qué punto vamos a tolerarlo? Hasta que dejemos de ser ciudadanos y nos convirtamos en súbditos. Mientras millones de españoles madrugan, pagan impuestos y sostienen con su esfuerzo este país, esta casta política parasitaria vive del Estado, lo coloniza, lo está destrozando, lo convierte en su cortijo. El sanchismo no gobierna, el sanchismo ocupa y, como todo ocupante, no construye, destruye, nos dirige instituciones, las convierte en herramientas de poder personal y partidista. Nos están diciendo sin pudor que la ley es para ti, no para ellos, que el Estado es suyo, no es nuestro. Y si seguimos tolerando esto, si seguimos esperando que algo cambie sin hacer nada, entonces la culpa ya no será solo suya, será nuestra también. Porque la libertad no se mendiga, se defiende, se exige, se conquista, se reconquista. Entonces ahí es donde la culpa será nuestra, Eurico. Será nuestra si seguimos tolerando que estos ocupas de la Moncloa sigan sentados donde están. Entonces será nuestra la culpa. Claro, es que nosotros levantamos todas las mañanas, trabajamos y pagamos impuestos. Y eso que entramos ahora en junio, que con el IRPF, más los que trabajamos, los autónomos, el IVA, etcétera, etcétera. Pero fijaos, esta señora, vamos a decir, la tal Leire, es que tiene un historial muy largo, ¿eh? Bueno, esto fue buenísimo, ¿no? Cómo se inundaron las redes inmediatamente en cuanto en el PSOE dijeron, no la conocemos de nada. Absolutamente, ¿no? Tiene fotos con todo el mundo, pero tiene una larga historial. Por ejemplo, claro, hoy ha salido el exalcalde de Vega de Pas, en Cantabria, un señor que se llama Víctor Gómez, ha dicho, oiga, perdón, es que yo conozco a esta, porque esta, que sigue yendo, por cierto, los fines de semana, por lo visto, por allí, fue teniente de alcalde del ex ayuntamiento de Cantabria, en Vega de Pas, ¿no? Y ella recuerda, y él recuerda cómo este señor era alcalde, él es del Partido Regionalista de Cantabria, llevaba desde el 95 hasta el 2011 como alcalde, y en 2011 aparece esta señora en el pueblo, y entonces se dedica a visitar los asilos de ancianos, las residencias de ancianos, y a llevarles el voto por correo, y a gestionarles el voto por correo, etcétera, etcétera. Y llega el día de las elecciones, y entonces en Vega de Pas, que votan 700, creo, o 800, o una cosa así, y el voto por correo era el 0,0001%, de repente pasa al 20%, y atención, sí, de 140 votos por correo, 130 fueron al PSOE y consiguieron que esta señora fuera teniente alcalde y arrebatarle la alcaldía por cierto, que hicieron alcalde a uno del PP para quitárselo a este. Creo que esta señora ya apuntaba desde joven. ¡Magia! Del voto no por es magia, correo. son tus impuestos. Oye, si me permitís citar solamente, y como yo no me ha dado tiempo a investigar, pero me han dado 2 o 3 hilos y 2 o 3 teléfonos de los que tirar. Un muy buen amigo mío con el que compartimos ayer pantalla, ya sabes quién es, Vicente, y que, pues, que es de Bilbao de toda la vida, y no sé si la conoce, pero conoce gente que la conoce muy bien, por ahí por Baracaldo y Portugalete y tal, ¿no? Con lo cual investigaremos, porque debe de ser una joya la paisana. Leo en Voz Populi, por eso cito la fuente. La fontanera del PSOE fue denunciada, porque no sé si es cierto o no, supongo que si lo dice Voz Populi, pues será fetén y estará comprobado. Fue denunciada por amenazar de muerte a una vecina con un machete. Debía de ser una persona complicada en las distancias cortas. Esto lo cuenta Voz Populi. Leire Díaz defendía al PSOE casi con lágrimas en los ojos. ¡Qué poco nos queremos, compañeros! Ahora ya estoy hablando completamente en serio. Cuando en 2016 este pájaro le echan a gorrazos, es aquel 1 de octubre, sábado de 2016, que todos recordamos también, Bloody Saturday, el Comité Federal, aquel sangriento casi Comité Federal, digo sangriento, pues llegaron a las manos.
Es decir, es que llegaron, con perdón, a algunos se le escapó alguna hostia física, con perdón, y esto lo sabe bien Susana Díaz, que salió llorando, y lo sabe bien hasta el pobre Miquel Iceta, que se tuvo que meter en medio de un par de ellos para mediar y tal, no sé qué. Aquel comité en el que se levantó Javier Lambán, que tenía mucha más salud el hombre que ahora, y le enviamos un abrazo, y con el dedo le dijo, tú ya no eres nuestro secretario general. Bueno, Sánchez se fue como un perro, le echaron como un perro y bien echado por intentar poner una urna, no la puso, manipular el resultado, etcétera, etcétera. Le quedaban 4 amigos, estaba todo el partido y todo el establishment en su contra. Y esta junto con Koldo, con Ábalos, con Cerdán y con Adriana Lastra y con 3 o 4 random más, era pues prácticamente de los últimos de Filipinas. Si a Sánchez le quedaron 20 amigos en el partido, esta era una de ellas, acérrima, sanchista hasta el final, amiga de su mujer desde hace más años que la tos, etcétera, etcétera. Una militante de base que hablaba en su propio nombre, por aquí. Exacto. Claro, es que ¿a quién quieren engañar? Además es que nos toman el pelo, Gisela, porque dicen, no, es que no lo conocemos de nada. Es mafia de exceso y pajares, son tan cutres que asusta pensar en el fanatismo que los defiende. Leire Díez no es una periodista escribiendo un libro ni una outsider bien intencionada, es la fontanera del PSOE, la que ejecuta las maneras sucias que los de arriba no pueden firmar con su nombre. Como bien ha dicho el señor Víctor de Aldama, no es una autora, es el Doug Stamper de House of Cards, por cierto, buenísima serie, creo que la habéis visto todos. No investiga, extorsiona, no informa, es la que opera. Su función no es buscar la verdad, proteger el poder, intimidar al que se cruza en el camino. Es la que lo cubre todo, es corrupción, ¿no? Es, como decía Eurico, ¿no? Es la figura marginal, es la pieza clave del engranaje del sanchismo, donde se usa ese arma para defender el partido, atacar la justicia, ¿no? La presa libre para que los demás no hablen, ¿no? Y muy bien dicho, Eurico, ¿no? Cerdán, Ábalos, Sánchez, Koldo, son los 4 del Peugeot, los 4 que tomaron que el PSOE con un pucherazo pasando por encima de sus compañeros. ¿Qué esperamos? Pues faltaba la quinta y ahí la tienen. O sea... Claro, es que fíjense, estamos esperando y va a llegar tarde o temprano, porque la UCO tarde o temprano le va a entregar a la Audiencia Nacional, al juez, el informe sobre Santos Cerdán y su trama siciliana en Navarra. Lo que va a indicar eso es que cae Ábalos, pero le sustituyen con Cerdán. Es decir, que hay un sistema. Hay un sistema en el que, como en las mafias, de alternancia natural, de alternancia, ¿no? Y entonces, claro, Santos Cerdán pasa al control del partido. Claro, hoy le han preguntado, además le preguntaban, decía, no, es una Leire, con una familiaridad que se le ha escapado en el Congreso, es una militante más, ¿no? Pero efectivamente, Gisela, le comentaba Eurico, te pregunto, claro, al final han cedido a la presión, porque ha sido, claro, 24 horas tomándonos el pelo diciendo, no, es que no la conocemos. Y al final, pues tienen que abrirle un expediente, pero que es un expediente que es una mentira, como el de Ábalos, porque el de Ábalos sigue ahí, el PSOE, Ábalos sigue en el Congreso, etcétera, etcétera, sigue protegido, sigue en contacto con Santos Cerdán, lo sabemos, como Koldo también sigue en contacto con Santos Cerdán por la cuenta que les trae a todos, en comparación con quién, pues como decía Eurico, ¿no? Con Leguina y Redondo Herreros, a los que por opinar, atención, los echaron, pero Gisela, en 10 minutos al del PSOE. Pero es que este es el doble rasero del partido. El PSOE expulsa con rapidez y dureza a históricos como Nicolás Redondo o Leguina por pensar diferente, y sin embargo a Leire Díez le abren un expediente fake como Ábalos, que sigue en un cajón mientras él se pasea por el Congreso. O sea, realmente a mí me da vergüenza, bueno, me da vergüenza en general esta gente, me da vergüenza ajena, pero pensarlo, o sea, a históricos como Nicolás Redondo, y luego le abren un expediente fake como a esta señora, como a Ábalos, que se pasean después indignados y dolidos, como hace Ábalos paseándose por el Congreso. Es que da vergüenza. Esto es una pantomima. No sé qué opinarás tú, Eurico. Pero... ¿Cómo estoy, Eurico? Porque, claro, decías tú, bueno, ya con años, cómo han degenerado también incluso, no solo la política en general, digamos, la política de los visibles, ¿no? De los políticos visibles, que ha caído mucho. Oye, el concepto de fontanero. Yo recuerdo fontaneros de
Felipe, Julio Feo, yo qué sé, eran Julio, gente con una José Enrique preparación. Serrano, gente con José Enrique muchísimo Serrano, nivel. pero es que de esto a Leire 10, acompañada del tal Nah, Teijelo, estos que está son... muy ofendidito, este abogado estará muy ofendidito porque dice que lo grave es que le hayan grabado una conversación con sus clientes. Oiga, pero Vaya. perdone usted, es que hace unas preguntitas que parece que está preparando algún tipo, está en su despacho preparando la comisión de varios delitos, Pero y el tío se fíjate, muestra yo, muy ofendido. Pero el porque concepto de fontanero ha caído también mucho, ¿eh? esta chica, claro, es verdad que, claro, luego esas claves las hemos tenido 24 horas después, ¿no? Y parte la suministró el propio Aldama ayer con Ana Rosa Quintana. Pero sí es verdad, tú, Vicente, y un servidor, que estamos acostumbrados a que nos graben, como mucha gente en España desde hace muchos años, yo y si digo otra cosa miento, desde el primer momento en el que escucho esa conversación, me llama la atención cómo el que va conduciendo la conversación, los extractos que hemos oído, es el de Hombre, es Dubái. Hamlin. ¿Cómo, Claro, Hamlin, claro, que cómo estaba en les va, Emiratos Árabes en ese momento, que estaba, y claro, además que cómo se le les oye en va, primer plano. oye, pero sentarme con la fiscalía, porque además, como es desde Neguri también, joder, pues igual la conoce desde hace mucho tiempo, lo digo con cariño, que no se me ofenda a nadie. Y después sí me he sentado 40 veces con la fiscalía, joder, yo lo que quiero, y además, fíjate, les va poniendo el capote, primero el Sí, sí, capote sí. y luego ya me imagino que coge la muleta y el estoque de verdad para entrar a matar, pero yo quiero un papel, a mí me dais un papelito, me he sentado 40 veces, joder, y la otra va entrando como un conejito, como un gato, va entrando en todas las trampas, en todas las gateras, que sí, hombre, que yo te pongo el fiscal, pero que no, que me he sentado 40 veces con ellos. Y que no, hombre, que ahora si te siento con un fiscal no va a ser para tomar una cerveza. Coño, Alex. Joder, Es fuerte. de verdad, porque yo creo que su mundo básicamente se reduce, y sigo intentando no ofender a nadie, a 4 bares de Portugalete y de Baracaldo y de Vega del Paz. Pero coño, los otros les presuponíamos un nivel muy superior. No se Hombre, están en esa dando reunión cuenta, además no se están dando hay un cuenta ex de verdad agente. en una En conversación esa que reunión dura hay un ex agente muchísimo del CNI tiempo. también. En esa reunión hay un ex agente del CNI. Es decir, los que componen la figura y la fotografía es un ex agente del CNI, Pérez Dolcet, la tal Leire, y además este se ofende mucho, Teijeiro, y no nos ha explicado qué hacía allí, la tal Leire. Todavía no sabemos por qué estaba allí. Pasaba por la avenida de Felipe II, que es donde tiene este señor su despacho. Pues no lo sabemos. El caso es que, bueno, pues ese nivel de fontaneros pues ha caído mucho, porque es evidentísimo, vamos, que les va metiendo trapos. Sí que es curioso, porque claro, el trapo está muy bien metido. El abogado de este señor coincide con el abogado de Víctor Aldama, que es Choclán, y entonces el trapo que les meten es que Teijelo asuma la defensa de este Hamlin en vez de Choclán, que es el abogado de Víctor Aldama, que es un magnífico, un excelente abogado penalista, Choclán, ¿no? Y entonces entran al trapo completamente, pero claro, es que el nivel de fontaneros es súper, absolutamente cutre. Oye, por avanzar, os pregunto, esto de que el número 2, Eurico, de Marlaska, o tú, Gisela, me da igual, haya dimitido justo ayer, este señor sabemos que es amigo de Marlaska, muy amigo de Marlaska, juez también, y que ha sido, ahora empiezan un poco a, a glorificarlo, ¿no? Pues vamos a ver, este señor ha sido el mandado de Marlaska y Marlaska ha sido el mandado de Sánchez en Interior. El ejecutor de su política lamentable, ¿no? Esto es casual, que se vaya ahora, se quita de en medio, es porque viene a aparecer citado en el caso Coldo, es porque aspira a algún puestecillo, a ver si con un poco de suerte se lo dan, o qué, ¿cómo lo veis? Que se quita de en medio. Recordemos que la segunda tarde, la primera no, la segunda tarde del estallido, primero del caso Coldo, y yo creo que incluso con carácter previo, creo no, finales de febrero del año pasado, con carácter previo a la apertura, a raíz de la primera denuncia, que si no recuerdo mal es la de manos limpias, de una instrucción por parte del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la Guardia Civil, la UCO, va. Y este es un detalle en el que se ha incidido poco. Es verdad que esto ya es una trilogía, pero de las largas de Ken Follett. Pero se ha incidido, se ha recordado poco aquella tarde. Aquella tarde, 48 horas después de la detención de Coldo García Aguirre, la Guardia Civil va a charlar un rato a Castellana 5 con este señor, que era el número 2 de Marlaska, porque desde el Ministerio del Interior también se auspició la compra de mascarillas, igual que desde el de Transportes o Movilidad y Agenda Urbana, igual que desde el Ministerio de Sanidad,
igual que desde otros ministerios y desde comunidades autónomas como la Balear y la Canaria, presidida en aquel momento por Armengol y por Torres. Y la Guardia Civil, la UCO, tomó declaración al secretario de Estado para la Seguridad, que a mí me pareció una de las cosas más graves de todos aquellos meses y sobre la que no se incidió suficientemente. Ayer leía crónicas o análisis de gente que decía, no, es que este tío, coño, ha tenido un rasgo de moralidad, de ética, no puede más con toda esta mierda, se está quitando de en medio. Sí, se está quitando de en medio, pero no le conozco, ¿eh? A lo mejor ha tenido un rasgo ya de principios y valores y ética para no tener el mismo final. Cuando se tienen principios se evitan los finales malos que van a tener todos estos tíos. Pero este tío ha dicho, y es para que os quiero que esto todavía es susceptible de empeorar, sin tener demasiada información acerca de ese área en concreto, de las 1.500 que rodean ya a toda esta mafia, pero yo creo que va más bien por ahí la cosa. Tengo yo la impresión. Gisela. Bueno, yo creo que nos toman por tontos, ¿no? Nos quieren convertidos en cómplices silenciosos en plena tormenta por la guerra sucia contra la UCO, con la Guardia Civil en el punto de mira del poder, con fiscales chantajeados y periodistas perseguidos, y justo ahora el secretario del Estado de Seguridad se va por motivos personales. No, esto no es una dimisión, es una huida pactada, un salvavidas para no salpicar más arriba, claramente, ¿no? El problema, yo creo que no es que dimita, el problema es que nadie asuma responsabilidades políticas reales, porque en este régimen, porque es un régimen, yo creo que la lealtad al líder importa más que la legalidad y el silencio se premia más que la verdad, ¿no? Y todo indica una estrategia de manual, como os decía antes, ¿no? Negar, distraer, sacrificar peones y proteger el núcleo del poder. Creo que esa es la estrategia sanchista, ¿cómo os diría, no? Compañeros, por excelencia, ¿no? No hay transparencia, no hay rendición de cuentas, solo hay una maquinaria que se cierra en defensa de sí misma. Y es lo único que le queda al sanchismo, ¿no? Es cerrarse, ¿no? Yo creo que esa es la lógica del régimen, la disidencia pues se castiga, la lealtad al poder se premia, incluso cuando esa lealtad consiste en ensuciar, manipular y delinquir, evidentemente, ¿no? Claro. Y eso es lo que Hayek llamaba camino de servidumbre, ¿no? Cuando el poder decide quién es ciudadano y quién es enemigo, ¿no? Claro, y tenemos a este número 2 que dimite, no sabemos por qué. Yo no sé si a lo mejor es que va a tener más problemas y le han dicho vete de aquí para no mancharnos. Iba a aparecer a lo mejor por ahí también, más Yo creo allá que es eso. del caso. Bueno, Estoy pero convencido. o él se quita de en medio, o lo quieren devolver, atención, porque su último destino fueron los juzgados de Madrid y han dicho, bueno, el juzgado de Madrid nos viene bien, o quiere aspirar a algún puestecillo internacional y se quita de en medio, la típica cosa. No sé, la verdad es que no lo sabemos ni sabemos cómo ha sentado, tal cual le haya sentado a Marlaska y por tanto le haya sentado a Sánchez, a este le irá bien, mejor, peor, mal o rematadamente mal a partir de ahora. Pero hay que decir que este señor, que Rafael Pérez, fue el arreglo que tuvo Marlaska. Marlaska es un hombre muy iracundo, por lo que cuenta la gente que trabaja en Interior, algunos que estaban Otro antes más. con él Le dan a todos esta gente de estallidos. Interior. Cosas. Sí, de esta gente de Interior que lleva toda la vida, como la que lleva toda la vida en Moncloa, y han visto pasar por allí a Marlaska, en Moncloa a Sánchez, hasta Suárez casi, no sé, bueno. Pero y te cuentan, dice, hombre, este es un señor muy iracundo, la primera secretaria de Estado que tiene no lo aguanta y se larga. Entonces él tira de Rafael Pérez, que era su jefe de gabinete, y lo pone ahí. Y este Rafael Pérez es su mandado para hacer la política indigna y cometer todas las atropelías que ha cometido Marlaska, que desde que se ahí junto con el famoso comisario Lenin, comisario José Antonio Rodríguez, que es un comisario de Policía Nacional, que no es un agente de Policía Nacional normal y corriente, sino que es un agente del PSOE en la policía y al que Marlaska y este señor colocan en una posición muy estratégica del Ministerio del Interior, que es una cosa así como muy técnica, pero que es clave, que es la Dirección General de Estudios y Programas. Esa posición, la que ocupa el comisario Lenin, supuestamente bajo la indicación del secretario de Estado, es una posición que tradicionalmente llevaba un oficial de la Guardia Civil. Cuando llega Marlaska se lo encarga al comisario Lenin, de absoluta confianza desde los tiempos, para que ustedes entiendan las cosas, por qué existen, y no quieres quién aquí, ¿no? Que es una posición que lleva a la Guardia Civil y que sitúa a este señor, que es desde los tiempos de Rubalcaba un comisario de absoluta confianza del PSOE. Esa posición, director general de Estudios y Programas del Ministerio del Interior, dependiente de la Secretaría de Estado de Interior, o sea, de Rafael Pérez, es exactamente la que maneja y reparte los fondos reservados de la policía y los fondos reservados de la Guardia Civil, y la que conoce
para coordinar supuestamente las investigaciones más sensibles y la información más sensible de las investigaciones de la policía y de la Guardia Civil. Quiero decir que aquí el aparato que tiene este Marlaska, se le ha caído uno, le queda el otro, que es el comisario Lenin, pero es un aparato para ocupar la policía, Eurico, y la Guardia Civil y manejarla a su propio interés particular. Al comisario Lenin, lo conocemos desde hace muchos años. Claro, desde hace muchos años. Por eso vamos a casos que no tienen que ver, pero todo tiene que ver, como la arbitraria e ilegal detención o retención de una docena de becarias o no sé cuántos, y del propio Nacho Cano, y como tantos y tantos casos, simplemente de persecución política, utilizando, en este caso, y lo siento, al Cuerpo Nacional de Policía. Por eso es tan importante que en todos estos asuntos, quien está ejerciendo las funciones de policía judicial no es la UDEF, con todos los respetos a la UDEF, donde hay grandísimos profesionales, y a la Policía Nacional como cuerpo, sino que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Siempre he dicho, y lo digo con todas las comillas del mundo, como llevo años repitiendo, que la policía tiene un pequeño hándicap o gran hándicap, en función de a quién le preguntes, del que carece la Guardia Civil. Y es que la policía está, voy a ser suave, muy politizada, muy penetrada políticamente, frente a la Guardia Civil, que por su naturaleza militar es mucho menos bizcochable políticamente. Por eso, y desde el principio Marlaska, que ha sido 30 años un excelente juez, por seguir dando contexto a todo lo que ha relatado, y además lo que ha contado en pocos minutos Vicente tiene mucha miga, y si seguimos tirando de todos los hilos que has esbozado, pues al final componemos un cuadro muy interesante e imprescindible, a lo mejor es para los muy cafeteros, pero para entender lo que nos está ocurriendo. Marlaska, el gran error que comete desde el principio es ponerse de frente a la Guardia Civil. Y esto se ha subrayado hasta la saciedad. Pérez de los Cobos, tantas y tantas, el de abajo, el que estaba, dirigía una red de élite para perseguir el narcotráfico y se lo cepilla. Y la Guardia Civil se la tiene jugada desde entonces. Permíteme una cosa, Gisela, y tú por supuesto nos vas diciendo, pero eso no es casual. Quiero decir, no es casual. Directamente la primera medida, es que la gente se olvida, la primera medida que toma Marlaska, el Ministerio del Interior, es cargarse al jefe de la UCO, al coronel Sánchez Corbí. ¿Por qué? Porque era un tipo impecable que había investigado la corrupción del PSOE y del PP. Y entonces estos que vienen a robar claramente dicen, coño, vamos a tener como jefe de la UCO a un tío que es intachable y que va a por el PSOE y a por el PP, que lo suyo es la ley. Como el famoso teniente coronel Balas. El teniente coronel Balas es el que investiga la operación Lezo y el que detiene, al que van ahora a Leire y tal, el que detiene a Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, por corrupción. Claro, ellos no quieren eso y saben que la policía es mucho más manejable, como tú dices, Eurico, que la Guardia Civil. Y a partir de ahí, ¿qué viene? Viene la selección de este comisario Lenin para esa posición tan estratégica, fundamental de los fondos reservados y de la información. Viene lo de Pérez de los Cobos, famoso, lo echan porque se niega a dar información sobre una investigación como policía judicial. Viene la desaparición y la guerra sucia que le hacen al comandante Oliva, al teniente coronel Oliva de Locón Sur, que tenía pillados a los narcos en el estrecho. Vienen los cambios en la comandancia, claves en muchas comandancias de la Guardia Civil, el movimiento en el servicio de información de la Guardia Civil. Quiero decir que es que van a por la Guardia Civil porque son un grupo corrupto y no los querían ahí, Gisela. Permitidme solo 30 segundos. Son un grupo corrupto los políticos que llegan al Ministerio del Interior y la Guardia Civil ahí. Claro, que refresque solamente, solo 30 segundos, que refresque otro elemento, porque aquí ahora hay que empezar a tirar de hemeroteca para que no se nos olvide ni una sola pieza del puzzle. ¿Recordáis esto de cuándo es? De hace 9 o 10 meses, y ya hace 7 meses que algunos, entre los que no solamente yo, sino más gente, pero dijimos, no es que quieran desactivar a la UCO, es que quieren disolver a la UCO, quieren deshacer la UCO, integrarla en la UDEF o en la Policía Nacional. ¿Recordáis aquello de échale una ojeada a esto? El DAO de Marlaska pide al general de la UCO vigilar la información personalísima, abro comillas, de Ábalos, que todavía no había empezado a ser el apestado que fue semanas después. El director adjunto operativo de la Guardia Civil envió el sábado una noticia sobre el caso Koldo a un grupo de WhatsApp que compartía con Ábalos.
Sí. conocía la información de aquel momento, fijaos si quedaban todavía capítulos y temporadas de la serie por salir, presunto cabecilla de la trama de los contratos de la pandemia. Buenos días, Alfonso. Échale una ojeada a esto y luego hablamos. Tenían gente en la UCO, pero no han podido nunca domeñar, ni controlar, ni atenazar a la UCO. Y la UCO es la que les va a llevar al desastre final. Y la Guardia Civil lo saben. Por eso ahora yo creo, y es mi impresión, que ahora están realmente desesperados. Ahora es cuando realmente han entrado en pánico. Es mi sensación, más que hasta ahora. Gisela, ¿están en pánico? Bueno, es que se trata de reubicar a los miembros de la familia o del partido, ¿no? Todos los leales suman a la causa igual que lo haría una organización criminal, ¿no? Como decías antes, Vicente, la Dirección General de Estudios y Programas del Ministerio del Interior no es un centro de análisis, es un centro de control ideológico, camuflado bajo apariencia técnica. O sea, y el comisario Lenin, que Marlaska ha colocado al frente, no está ahí para pensar, está ahí para vigilar. No elaboran políticas públicas, fabrican excusas. Protege al ministro y maniobra para purgar a quienes aún creen en el servicio público real. O sea, yo creo que está claro. Y controlan la pasta, controlan los fondos reservados, que es importantísimo. Yo creo que esto no es un problema de nombre, sino de propósito. Esa dirección se ha convertido en una agencia política absolutamente interna al estilo ¿cómo os diría? De un ministerio de la verdad, ¿no? Y su único programa es proteger al político, al poder político más bien, ¿no? Acallar a los críticos, blindar la impunidad de los que mandan. Y en un Estado libre, las estructuras administrativas, vuelvo a decir lo mismo, sirven al ciudadano. En el Estado partido del sanchismo, sirven al partido que ocupa el poder. Y hoy en día es el PSOE. Fin. Fijaos, y es fundamental esa pieza, eso que ha sido siempre y ha estado al mando de un oficial de la Guardia Civil, era la tradición interior para la coordinación de ambos cuerpos, de la información, de los fondos reservados. Él se la quita inmediatamente a la Guardia Civil porque no quieren saber nada de la Guardia Civil, porque además es un viejo proyecto del PSOE. Rubalcaba unificó el mando único de la policía y la Guardia Civil porque no querían a la Guardia Civil trabajando, los querían controlar políticamente, sabían que la policía era más controlable porque son funcionarios y al final, pues por un ascensillo podríamos citar a algunos comisarios de aquí de Madrid, ¿verdad, señor? El que está en Leganitos, en la calle Leganitos y otros tantos, son más manejables políticamente para ascender, ¿no? Pero es un viejo proyecto, por ejemplo, nos va a parecer muy viejo, pero de Indalecio Prieto, que lo planteó, la disolución de la Guardia Civil lo planteó en la República, o sea que al final no le salió, o sea que esto ya viene de lejos y ha sido un viejo intento. Porque no quieren guardias civiles, quieren guardias de asalto, lo has dicho muy bien. Yo iba a ir no tan lejos, pero efectivamente es un proyecto del Partido Socialista Obrero Español de la República. Yo iba a ir, fíjate, tirando también de nuestra propia experiencia, Vicente, pues estoy recordando la primera conversación seria o propuesta seria que yo escucho sobre esto, era ministro Jesús Caldera, ayer la víspera, Vicente Jesús Caldera, y organizó un gran revuelo en el cuerpo cuando estaban con lo de la sindicación de la Guardia Civil y se deslizaba ya una posible absorción en la práctica, como se dice en términos financieros, una fusión por absorción de la Guardia Civil por parte de la Policía Nacional. Y si nos tiramos de la historia, por supuesto, a 1931, desde que era ministro Indalecio Prieto. No quieren guardias civiles, quieren guardias de asalto. Igual que quieren que los fiscales instruyan los procedimientos cepillándose a todos los jueces de instrucción. ¿Para qué? Para algunas cosas, no siendo la menor de ellas que el juez de instrucción es quien manda, ordena, dispone, encarga y vehicula, valga el palabra, los dos palabras, todos los informes. Primero, designa quién va a hacer funciones de policía judicial, quién va a investigar y qué informes quiere que sean elaborados, y va a ser recipendiario de los mismos. En cuanto la figura del juez de instrucción desaparezca y sea un fiscal el que instruya, a tomar por rasca las garantías constitucionales y buena parte de lo que la Constitución denomina tutela judicial efectiva, porque el fiscal, el juez, no depende de nadie, pero la Fiscalía es un cuerpo con carácter jerárquico que depende del fiscal general del Estado. ¿Y de quién depende el fiscal general del Estado? Es que es todo muy grave. Es que a lo mejor tampoco los árboles a veces nos dejan ver el bosque. Yo sí, si me permitís, a mí, compañeros, me gustaría, en defensa de la Guardia Civil, decir que cuando todos los demás se pliegan al poder
y varios cuerpos de seguridad de este país, la Guardia Civil sigue siendo el último muro entre la corrupción y la libertad. Por eso la atacan, porque aún no se han rendido. La Guardia Civil es hoy uno de los últimos bastiones que nos separan del abuso total del poder. En un país donde los jueces se presionan, los fiscales se intimidan y los medios se compran, la UCO investiga donde nadie más se atreve. Por eso la atacan. Por eso quieren desmontarla desde dentro, porque aún hoy hay hombres y mujeres con uniforme que no se arrodillan ante el partido, ni ante el poder, ni ante las cloacas que estamos viendo. Y cuando en España ya no quedan quien defienda la ley con valor, lo único que queda es el poder sin freno. Por eso yo creo que defender a la Guardia Civil hoy no es una cuestión de seguridad, es una cuestión de libertad, y creo que hoy tenemos que agradecerle mucho, mucho a la Guardia Civil y a la UCO lo que están haciendo por nosotros, francamente. Mirad, permitidme solo, es una solo cuestión 10 de segundos. supervivencia. Sí. Sí, no, solo 10 segundos. Una anécdota que a él no le va a importar que yo cuente, porque él mismo la ha contado públicamente en reiteradas ocasiones, independientemente de la opinión que pueda tener cada cual sobre el personaje. Yo le conservo desde hace muchos años, como es público, más que aprecio personal, que es Mario Conde, que fue un hombre que después de ser presidente de un banco y de pasar en varias ocasiones por la cárcel, hará como cosa de 8 o 9 años, tal vez 10, no recuerdo exactamente, fue detenido por última vez e ingresó durante muy pocas semanas en prisión, porque creo que fue Santiago Pedraz el que le metió, no había absolutamente nada, metieron a la cárcel incluso a sus 2 hijos, aunque a su hija Alejandra la escarcelaron inmediatamente y a su hijo Mario, pues yo creo que también. Bueno, la anécdota no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver cuando alguien avisa a Mario Conde, que está en su casa, de que vienen a detenerle. Supongo que ya a él a su vez le habría llegado un escrito o lo que fuera. Él pregunta a quien estaba con él en ese momento y le dice: ¿quién es? En referencia a si era la policía o la Guardia Civil. Y quien estaba con él le dijo: Mario, es la Guardia Civil. Y entonces Mario Conde dijo, y esto es así: si es la Guardia Civil, estos vienen con los deberes hechos. Luego no había nada, porque era una instrucción que estaba fundamentada en la nada. Y vuelvo a repetir que era el famoso juez Pedraz, famoso, en algunos casos para su celebridad y en otros a lo mejor para no estar demasiado orgulloso de algunos de los casos o de las instrucciones que ha protagonizado, pero es denotativa de la idea que se tiene del cuerpo de la Guardia Civil, que es pluscuamperfecto. Otra cosa es que les hayan dirigido mal o la instrucción esté mal hecha. Si es la Guardia Civil, estos siempre vienen con los deberes hechos. Y eso es así. ¿Y dónde está? La pregunta es, ¿y dónde se ha metido hoy en mitad de todo este lío el One, el 1? Porque hemos dicho, claro, lo que demuestra la sucesión de Ábalos con Santos Cerdán, demuestra que hay un sistema Te borró. que Ábalos está imputado por organización criminal, que en términos penales significa que hay una organización que se reúne, que establece una serie de medios y una serie para delinquir y que tiene una jerarquía. Eso es lo que es una organización criminal en términos penales. Bien, ¿y dónde está el One? Pues esto es el Congreso hoy, sesión de control, y el One se ha borrado, como María Jesús Montero, que también se ha borrado. Ahí estaban todos, algunos se ríen, por ejemplo, Urtasun se ríe, yo no sé sumar. Yo no sé de qué se ríen, yo tampoco. Vamos a ver la pantalla completa para que veamos exactamente. Los asientos vacíos. Yolanda Díaz también se reía, no sabemos exactamente de qué. Vaya papelón el de Sumar, metidos en mitad de todo este fango y de toda esta basura. Pero luego pero sabemos que el One, ahí está, el asiento vacío, y Yolanda Díaz, pues no sé, haciendo la quiniela, suponemos, o la compra en Mercadona, no sabemos. Bueno, y el caso es que el One se ha ido a Bruselas a hablar con von der Leyen y a hablar de Israel, por supuesto, de Israel, claro, tremendo. Y entonces, pues, ¿qué ha hecho Sánchez? Pues, ¿ha comparecido? Pues no, se ha hecho una fotico con esto y ha suspendido la comparecencia que tenía después. Pero vamos, tarde o temprano, lo siguiente va a ser otra comparecencia para lo de las lentillas, porque lo que fue de coña, con perdón, el otro día fue que de mitad de todo este follón aparece él y nos presenta un plan para la gratuidad de las lentillas, que además no llega ni a todos. O sea, ¿dónde está el One, Gisela? Aparte, bueno, sabemos que está en Bruselas. Se borró. En el momento más grave, Pedro Sánchez desaparece, no da la cara en el Congreso, no comparece, no explica, para variar. Mucho nos tendría que explicar Pedro Sánchez, pero desaparece. Prefiere esconderse en Bruselas, como bien decías, Vicente, mientras en España
se cocina una ley para reparar el honor de los imputados del régimen, ¿no? Es decir, Sí, mira, una mordaza... Dime. Vamos a escucharlo, si te parece, Escuchamos, porque dice, escuchamos. vamos a escuchar a Bolaños, el fantástico Bolaños, que se ríe de todo y le hacen bromitas, a mitad de todo esto le hacen bromitas, y te irías a una isla con Cayetano, te irías, ¿qué tal? Y en La Sexta, pues como para que no pasa nada aquí, y hace bromas, no, pues para reproducirme Cayetana, que yo no sé si esto sería un poco machista, si alguien se lo tomaría como una cosa machista, con Robles no, pero para reproducirme con Cayetana, y, en fin, unas cosas tremendas, ¿no? Este es el nivel. Pero entonces resulta que hoy Bildu le pregunta a Bolaños por el plan de acción de la democracia. Bildu, atención. Y entonces Bolaños hoy le tocaba ser un poquito así y responde y anuncia que efectivamente que van para adelante, como dice Gisela, con la ley Mordaza para intentar callarnos. Le anuncio que en las próximas semanas el Gobierno aprobará un anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Protección de Derecho al Honor. ¿Para qué? Para que las personas que se vean difamadas injustamente puedan tener una reparación justa. Buenas noticias para los demócratas, malas noticias para los acosadores y los difamadores. Lo siento, Partido Popular y Vox. Gracias. Yo cada vez que oigo a este pájaro, Vicente, siempre me pregunto lo mismo. Discúlpame, Eurico, es que he interrumpido a Gisela. Perdóname, un segundito, perdona, Gisela, que te he interrumpido, pero he pensado, vamos a escucharlo ya a Bolaños. Como decía, precisamente lo que me ha causado impacto hoy es que Sánchez se ha escondido después prefiere esconderse en Bruselas después de que se cocinara una ley para reparar el honor de los imputados del régimen, precisamente cuando para mí esto es una ley mordaza contra la prensa y contra la verdad. Es un intento de blindar a los suyos por ley. Nada nuevo, entre otras cosas, ¿no? Mientras tanto, como estábamos escuchando a Bolaños, desgraciadamente, cada 2 por 3, pero mientras lo escuchábamos, mientras tanto se acerca un informe demoledor de la UCO sobre Santos Cerdán y el cobro de comisiones ilegales. ¿Y cuál es la respuesta? Silencio, negación y control del relato, ¿no? Esto es lo que escuchamos. Por un lado la ley Mordaza, por otro lado seguimos investigaciones. Quien calla cuando más se necesita su voz, yo creo que no es neutral, es cómplice. Le vemos por Bruselas cuando más se le necesita por aquí, ¿no? Desaparece, para variar, se borra. Bueno, es un cobarde. No, pero fíjate, a mí yo estoy encantado con que desaparezca este pájaro. Respecto a Bolaños, es tan ridículo ya su papel, y ahí creo que coincide media España y parte de la otra media. Este va a ser el siguiente en caer, porque ya sabemos cómo funciona el figura, cómo funciona el déspota, que los utiliza como a clines, ¿no? Y los va tirando, como a Iván Redondo, como a tantos. Cada uno de ellos, de todas formas, la variedad y la ambición humana, estos no han leído nada, estos ni han leído nada sobre Richelieu, ni Talleyrand, ni Fouché, ni han leído Maquiavelo, ni han leído, pues no sé, las obras completas del conde Duque de Olivares, ni tienen ni puta idea. Cada uno de estos válidos no saben cómo terminó el duque de Lerma ni su hijo. Ellos cuando llegan se creen que, ¡buah!, o sea, son los vicepresidentes en la sombra, ¿no? Y están dispuestos a asumir no solamente los encargos más sucios, utilizando a gentuza, como a la que nos hemos referido en la primera parte de este programa, sino incluso a lo peor que puedes hacer en política y en la vida, que es el puto ridículo. Y a Bolaños, que este era un tío relativamente romanizado, que trabajaba por un bufete prestigioso, que como no le tengo malquerencia, no los quiero citar, simplemente porque si hay alguien que a lo mejor se quiere poner en sus manos y dice, coño, ahí trabajaba Bolaños, pues ahí justo no voy. Un bufete muy prestigioso, bueno, un abogado como muchos, como las decenas de socios que hay en cualquier bufete, de los más conocidos y de los más prestigiosos. ¿De verdad le merecerá la pena a este tío? Porque este tío, dentro de un año, dentro de 6 meses, cuando se lo cepille el figura en la próxima crisis, si es que todavía está en Moncloa, como si es dentro de 2, si agotan la maldita legislatura, que no la van a agotar, pues tendrá que volver a la vida civil, coño, tendrá que volver a la vida privada, tendrá que volver a saludar a sus vecinos, a los que fueron sus compañeros abogados, no sé, tendrá que volver otra vez a la moqueta, a menos que se lo lleven pues como a Leire o pero a Viviana, por favor, Eurico, a un puesto en la ONU o a peinar bombillas por ahí en cualquier organismo internacional. Y de verdad, ¿y dónde crees que acabará? Cuando estás ahí dentro, no eres consciente del modo, no es un insulto, es una descripción de algo, de un modo y forma de ser y de estar en política objetivo, del modo
ridículo del modo payaso, con perdón, y no es un insulto, que a veces tienes que asumir. Y claro, esta ley, Ya. ¿cuánto tiempo llevan prometiendo una ley mordaza, compañeros? Pues Perdón, perdón no pueden, que me porque meta. legalmente eso es Gisela, sí. insustanciable. Gisela. A ver, Félix Bolaños no es un ministro, es el notario del poder absoluto. Cada vez que hay una maniobra sucia, una ley liberticida, una operación encubierta para brindar al gobierno o acallar a los críticos, ahí está Bolaños, firmando, sellando y justificando. Este señor Bueno, no va a volver claro, a la empresa privada en la vida, no tiene cabida, está sentenciado. porque los que somos Fijaos. clásicos, Vicente, comentario serio, ¿no? Como diríamos en redes, Ujú. es ministro de Justicia, aparte de la presidencia de Relaciones con las Pues Cortes y es tal, ministro de es ministro de todo. ¿Qué? Justicia y Es es que Justicia, notario mayor del presidencia, reino, por tanto la relaciones con las precisión Cortes. está bien Sí, traída. sí, bueno. es el Y arquitecto fíjate, del salchismo jurídico, es el tipo que convierte la mentira en boletín oficial, la arbitrariedad en norma. Es que de verdad, Bolaños es un Nah, guiñol para mí, un interino francamente. más, sí, pero se lo quitará, un efectivamente, se interino lo va a más. quitar como un Se lo Kleenex, va a como quitar decía de Eurico. encima. Un momento. En cuanto eso se lo quita, y efectivamente, pues seguramente habrá poder económico, que es muy responsable, tú que estás cerca de él, Gisela, de lo que pasa en España también y de que este señor siga, porque al final la pasta es la pasta y lo que interesa es la pasta y las cuentas de resultados, y Sin hoy por ti, duda. mañana por mí, pues seguramente encontrará alguna puerta giratoria en alguna empresa que decías tú. Esperemos que Eh, no. Probablemente, y si no, mira, os contaré, Sí, porque a veces, siempre. a veces las pequeñas anécdotas definen a los personajes. Y esas pequeñas anécdotas, que pueden ser privadas, en un momento dado, cuando alguien adquiere una relevancia pública y por tanto sus decisiones tienen interés público, como es el caso de Bolaños, que asume 3 ministerios y es el que estamos viendo, pues adquieren esa relevancia pública y por eso pues las contamos. Yo creo que en alguna ocasión os conté de un compañero de Bolaños en el Departamento de Recursos Humanos del Banco de España, donde trabajaba, eh, que le veían siempre por allí, nos decían era siempre el encargado de hacer los trabajitos sucios, cuando había algo difícil que hacer, algo que yo que sé, complicado para un Le Departamento de ve. Recursos Humanos, os podéis imaginar lo que es, pues siempre estaba Bolaños, Félix siempre estaba ahí pendiente para poder hacerlo, sin ningún problema, o sea que esto define al personaje. Y le veían mucho en el ordenador, contaban, revisando su cuenta corriente, el saldo de su cuenta corriente. Y le decían, Félix, ¿y eso por qué? Dice, bueno, porque hay que estar pendiente siempre de la cuenta corriente. Pues uno que es dispuesto a hacer lo que sea y pendiente de la cuenta corriente. Haced la suma y ha llegado ministro con Sánchez. Así que con esto está claro todo. Bueno, Es que, sí. perdón, No, pero dime, Gisela. Pero así son los socialistas, los más capitalistas. Bolaños no defiende el Estado de Derecho, lo utiliza como arma. Y eso es lo más peligroso, compañeros. Un burócrata brillante al servicio del poder más oscuro. Y lo deleznable para mí es que no respetan el cargo ni se les ve capacitados para la magnitud de responsabilidad que tienen. Y con esto ya termino. No, no me cae bien, lo siento. Y se nota. O sea, lo Bueno, siento, chicos. ahora imaginaos, y no quiero alargarlo más esto. Ayer la Sexta va y le coge en el Congreso, y nadie le preguntaba por esta basura de la Leire y tal. Bueno, él sale y dice que no conoce a esta Leire. Entonces le hacen la bromita en el intermedio de la Sexta sobre si sería una isla desierta para sobrevivir, y le dan 3 opciones: Cuca Gamarra, Cayetana Álvarez de Toledo y la ministra Margarita Robles. Dice, Margarita Robles, porque para sobrevivir tendrá muchos elementos y tal. Dice, no, pero dice la chica de la intermedia, pero es para reproducir la especie, para garantizar la especie, para reproducirse. Dice, bueno, en ese caso, Cayetana, esto si lo hace un político del PP, lo hacemos tú y yo, Eurico, hubiera sido un escándalo machista de un nivel brutal, pero como lo hacen ella, Totalmente. pues Pero vale, bueno, pues dicho todo vale, lo cual, ya pues le qué gracioso. gustaría con Cayetana. Ya le Ya, Yo le gustaría. pondría con Leire, porque para bajar al nivel soez y zafio del ministro, a mí que algunas veces hay algún imbécil en redes de los que todavía defiende a esta gentuza, y yo hago algún comentario que nunca son machistas, o sea, pueden sonar a machistas porque a veces son mujeres las que están implicadas en toda esta suciedad y tal, ¿no? Pero yo voy a rematar pues con que lo que sí vamos observando es que va bajando el nivel. Porque yo más que fontaneras las llamo desatascadoras, igual que fontaneros desatascadores. Y entonces hemos pasado de Ábalos con desatascadoras como Jesse a Cerdán con desatascadoras como
como esta señora, como la tal Leire, con lo cual el nivel, con todos los respetos, que no es personal, señora, pero va bajando mucho. Si le preguntan a Cayetana qué ocurriría si se queda sola efectivamente en una isla desierta, en un atolón del Índico, con Félix Bolaños, Cayetana, sin ninguna Diría duda, nada. es una persona inteligente y tiene dignidad, diría, se acabaría la raza humana. Sí, desde Es luego. muy Hombre, probable. porque además Cayetana lo destroza, cada miércoles lo destroza. Y él pone esa cara así, que le da igual todo, con los dientes así para ¿Qué va a afuera y los pelos decir? para ¿Qué va a arriba y las decir? gafas, y se Hombre. queda así, y es que le da igual todo a este hombre. En fin, bueno, Eurico y Gisela, mil gracias por A este Gracias a rato. vosotros. vosotros. Y hasta Siempre es un la placer, próxima. chicos. El equipo Y A. gracias también a ustedes por vernos.